Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés: Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora prepárate, levántate y cruza el río Jordán con todo este pueblo. Ustedes entrarán en la tierra que estoy a punto de dar a los hijos de Israel. Yo les daré todo lugar donde pongan la planta de sus pies, tal como prometía Moisés. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el gran río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Al occidente, nadie podrá resistirte todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú conducirás a este pueblo para que herede la tierra que juré dar a sus antepasados. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que prosperes en todo lo que emprendas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, medita en el día y noche, para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces prosperarás y tendrás éxito. ¿No te lo he mandado yo? Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo: recorran el campamento y digan al pueblo que preparen provisiones, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Josué también habló a las tribus de Rubén, Gad y a la media tribu de Manasés. Recuerden lo que Moisés, siervo del Señor, les ordenó: el Señor su Dios les da descanso y esta tierra. Sus esposas, hijos y ganados permanecerán en la tierra que Moisés les dio al oriente del Jordán, pero todos los hombres valientes cruzarán armados al frente de sus hermanos y los ayudarán hasta que el Señor les dé descanso a ellos como a ustedes y tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Después podrán regresar y poseer la tierra que Moisés, siervo del Señor, les dio en este lado del Jordán. Ellos respondieron a Josué: todo lo que nos mandes haremos, y a donde quiera que nos envíes iremos. Así como obedecimos plenamente a Moisés, te obedeceremos a ti. Que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Todo el que se rebele contra tus órdenes y no obedezca todo lo que mandes morirá. Solo sé fuerte y valiente. Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías, diciendo: vayan, exploren la tierra, especialmente Jericó. Ellos fueron y entraron en la casa de una mujer llamada Rahab, una prostituta, y se hospedaron allí. Al rey de Jericó le informaron: unos hombres israelitas vinieron esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que vinieron a tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer había escondido a los 2 hombres. Ella dijo: es cierto que vinieron unos hombres, pero no sabía de dónde eran. Cuando iba a oscurecer y se cerraba la puerta de la ciudad, salieron. No sé a dónde fueron. Si se dan prisa, quizá los alcancen. Pero los había subido al techo y los había escondido entre los tallos de lino que tenía allí. Los hombres del rey salieron tras ellos hacia los vados del Jordán, y cerraron la puerta después de su salida. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra. El temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes de la tierra están aterrados. Hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que hicieron con Sehón y Ag, los reyes de los amorreos al este del Jordán, a quienes destruyeron por completo. Al oír esto, se desmayó nuestro corazón, y no ha quedado más valor en nadie por causa de ustedes, porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora, júrenme por el Señor que, así como he mostrado bondad con ustedes, ustedes mostrarán bondad con la casa de mi padre. Denme una señal segura de que salvarán la vida de mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas y todos los suyos, y nos librarán de la muerte. Los hombres le respondieron: nuestra vida por la de ustedes, con tal de que no denuncien lo que hacemos. Cuando el Señor nos entregue la tierra, te trataremos con bondad y fidelidad. Ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad. Les dijo: vayan al monte, para que no los encuentren los perseguidores. Escóndanse allí 3 días hasta que regresen, y luego sigan su camino. Los hombres le dijeron: quedaremos libres del juramento que nos hiciste hacer, a menos que cuando entremos en la tierra, ates este cordón rojo en la ventana por donde nos hiciste descender, y reúnas en tu casa tu padre, tu madre, tus hermanos y toda tu familia. Cualquiera que salga de tu casa será responsable de su propia muerte. Nosotros seremos inocentes. Pero si alguien pone la mano sobre los que estén contigo en la casa, responderemos por ellos.
Si denuncias este asunto, quedaremos libres del juramento. Raab respondió, así sea como dijeron. Y los despidió. Luego ató el cordón rojo en la ventana. Ellos se fueron al monte y permanecieron allí 3 días hasta que los perseguidores regresaron sin hallarlos. Entonces los 2 hombres descendieron del monte, cruzaron el Jordán y llegaron a Josué, hijo de Nun. Le contaron todo lo sucedido y dijeron, ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros. Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sittim y fueron al Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los oficiales pasaron por el campamento y dieron órdenes al pueblo cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios, llevada por los sacerdotes levitas. Salgan de su lugar y síganla, pero mantengan una distancia de unos 1000 metros entre ustedes y el arca. No se acerquen demasiado. Así sabrán el camino que deben seguir, porque nunca antes han pasado por él. Josué dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. A los sacerdotes Josué les dijo, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Ellos tomaron el arca y fueron al frente. El Señor dijo a Josué, hoy comenzaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que estaré contigo como estuve con Moisés. Da esta orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto cuando lleguen a la orilla del Jordán. Deténganse junto a las aguas. Josué dijo a los israelitas, acérquense y escuchen las palabras del Señor su Dios. Así sabrán que el Dios viviente está entre ustedes y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos, hititas, heveos, fereceos, gergeseos, amorreos y jebuseos. Miren, el arca del pacto del Señor de toda la tierra cruzará el Jordán delante de ustedes. Elijan 12 hombres de las tribus de Israel, uno por cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor toquen las aguas del Jordán, las aguas que vienen de arriba se detendrán y se amontonarán en una sola masa. Cuando el pueblo salió de sus tiendas para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca iban delante de ellos. El Jordán se desbordaba por todas sus orillas durante la época de la cosecha. Tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca llegaron al Jordán y sus pies tocaron la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se amontonaron a gran distancia cerca de la ciudad de Adán junto a Zaretán, y las aguas que descendían al mar del Arabá, el mar salado, fueron cortadas. Así el pueblo cruzó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se detuvieron firmes sobre suelo seco en medio del Jordán, mientras todo Israel pasaba hasta que toda la nación terminó de cruzar el río sobre tierra seca.
Gilgal, al este de Jericó. Josué levantó en Gilgal las 12 piedras que habían tomado del Jordán y dijo a los israelitas: cuando en el futuro sus hijos pregunten ¿qué significan estas piedras?, dirán: Israel cruzó el Jordán en tierra seca, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que cruzaron, como hizo con el Mar Rojo, que secó delante de nosotros hasta que pasamos. Él hizo esto para que todos los pueblos de la tierra sepan que la mano del Señor es poderosa, y para que teman al Señor su Dios todos los días. Cuando todos los reyes amorreos al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que estaban junto al mar oyeron que el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los israelitas hasta que cruzaron, se desmayó su corazón y no les quedó ánimo alguno por causa de los hijos de Israel. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: haz cuchillos de piedra y circuncida nuevamente a los hijos de Israel. Josué hizo cuchillos de piedra y circuncidó a los hijos de Israel en Gibeat Laralot. Esta fue la razón por la que Josué los circuncidó. Todos los hombres que salieron de Egipto, guerreros, habían muerto en el desierto durante el camino después de salir de Egipto. Todos los que salieron estaban circuncidados. Pero todos los nacidos en el desierto durante la travesía no lo estaban. Los israelitas caminaron 40 años por el desierto hasta que toda la generación de hombres de guerra murió, porque no obedecieron la voz del Señor. El Señor les juró que no verían la tierra que prometió a sus padres, una tierra que fluye leche y miel, pero en lugar de ellos levantó a sus hijos, y a esos Josué circuncidó porque eran incircuncisos, ya que no habían sido circuncidados en el camino. Después de que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes la vergüenza de Egipto. Por eso el nombre de aquel lugar es Gilgal hasta hoy. Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua el día 14 del mes, al atardecer. En las llanuras de Jericó, al día siguiente de la Pascua comieron del fruto de la tierra, pan sin levadura y grano tostado ese mismo día, al día siguiente de haber comido del fruto de la tierra. El maná cesó, ya no hubo más maná para los hijos de Israel, y ese año comieron del fruto de la tierra de Canaán. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un hombre de pie delante de él con una espada desenvainada en la mano. Josué se acercó y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, soy el comandante del ejército del Señor. Ahora he venido. Entonces Josué cayó rostro en tierra, lo adoró y dijo: ¿qué mensaje tiene mi señor para su siervo? El comandante del ejército del Señor respondió: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Josué así lo hizo. Jericó estaba completamente cerrada por causa de los israelitas. Nadie salía ni entraba. Entonces el Señor dijo a Josué: mira, he entregado en tus manos a Jericó, a su rey y a sus valientes guerreros. Marchen alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Al séptimo día marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando oigan el toque prolongado del cuerno, todo el pueblo gritará con fuerza, el muro de la ciudad caerá, y el pueblo subirá derecho hacia adelante. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto del Señor, y 7 sacerdotes lleven trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Al pueblo ordenó: avancen y marchen alrededor de la ciudad. Los hombres armados irán delante del arca del Señor. Cuando Josué terminó de hablar, los 7 sacerdotes con las trompetas marcharon delante del Señor, tocando continuamente, y el arca del pacto los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes, y la retaguardia seguía el arca, mientras las trompetas sonaban sin cesar. Josué había ordenado al pueblo: no griten ni levanten la voz, ni digan palabra alguna hasta el día en que yo les diga: griten. Entonces gritarán. Así, el arca del Señor rodeó la ciudad una vez y volvieron al campamento donde pasaron la noche. A la mañana siguiente, Josué se levantó temprano y los sacerdotes llevaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes, con las 7 trompetas, marcharon delante del arca del Señor, tocando continuamente. El pueblo avanzó y repitió lo mismo el segundo día, rodearon la ciudad una vez y regresaron al campamento. Así lo hicieron durante 6 días. El séptimo día se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Solo ese día rodearon la ciudad 7 veces. En la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad.
La ciudad y todo lo que hay en ella serán consagrados al Señor para destrucción. Solo Rahab la prostituta y los que estén en su casa serán salvados porque escondió a los espías que enviamos. Pero aléjense de lo consagrado, para que no traigan destrucción sobre ustedes. Todo el oro, la plata, el bronce y el hierro son santos para el Señor y deberán ir a su tesoro. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo oyó el sonido, gritaron con fuerza y el muro cayó. Cada uno subió derecho y tomaron la ciudad. Destruyeron completamente todo en la ciudad: hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, bueyes, ovejas y asnos, a filo de espada. Josué dijo a los 2 hombres que habían espiado la tierra: entren en la casa de la mujer prostituta y sáquenla de allí junto con todos los suyos, como lo prometieron. Los jóvenes espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, su madre, sus hermanos y todos los suyos. Los colocaron fuera del campamento de Israel. Luego incendiaron la ciudad y todo lo que había en ella. Solo la plata, el oro y los objetos de bronce y hierro fueron puestos en el tesoro de la casa del Señor. Pero Josué salvó la vida de Rahab la prostituta y de toda su familia. Ella vive entre los israelitas hasta hoy porque escondió a los hombres que Josué había enviado para espiar Jericó. En aquel tiempo, Josué pronunció este juramento: maldito delante del Señor el hombre que reconstruya esta ciudad de Jericó. A costa de su primogénito pondrá los cimientos, y a costa de su hijo menor levantará sus puertas. Así el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Pero los israelitas fueron infieles respecto a lo consagrado al Señor. Acán, hijo de Carmi, nieto de Sabdi y bisnieto de Sera, de la tribu de Judá, tomó algunas de las cosas consagradas, y la ira del Señor se encendió contra Israel. Josué envió hombres desde Jericó cerca de Bet-Labén, al oriente de Betel, y les dijo: suban y reconozcan la tierra. Ellos subieron y volvieron a Josué diciendo: no hace falta que todo el pueblo suba, bastarán unos 2 o 3 mil hombres para derrotar Ai. No fetixa todo el pueblo, porque son pocos. Así, unos 3,000 hombres subieron, pero fueron derrotados por los hombres de Ai. Estos mataron a unos 36 israelitas, los persiguieron desde la puerta hasta las canteras y los derrotaron en la bajada. El corazón del pueblo se derritió y se volvió como agua. Josué rasgó sus vestidos y cayó rostro en tierra delante del arca del Señor hasta la tarde, junto con los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Josué dijo: Señor Dios, ¿por qué hiciste cruzar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué diré ahora que Israel ha huido delante de sus enemigos? Los cananeos y todos los habitantes de la tierra lo oirán. Nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? El Señor dijo a Josué: levántate, ¿por qué estás postrado? Israel ha pecado, han violado mi pacto, han tomado lo consagrado, han robado, mentido y escondido entre sus cosas. Por eso los israelitas no podrán resistir a sus enemigos, huyen porque son objeto de destrucción. No estaré más con ustedes si no destruyen lo consagrado entre ustedes. Levántate, purifica al pueblo y diles: santifíquense para mañana, porque así dice el Señor, Dios de Israel: hay cosas consagradas entre ustedes. Israel no podrán resistir a sus enemigos hasta que las quiten de en medio de ustedes. Por la mañana se presentarán tribu por tribu. La tribu que el Señor elija se acercará clen por clen. El clen elegido se acercará familia por familia, y la familia elegida se acercará hombre por hombre. El que sea hallado con lo consagrado será quemado con todo lo suyo, porque quebrantó el pacto del Señor y cometió una infamia en Israel. A la mañana siguiente, Josué hizo acercarse a Israel tribu por tribu, y fue elegida la tribu de Judá. Luego los clanes de Judá, y fue tomado el clen de Sera. Luego la familia de Sabdi, y finalmente Acán, hijo de Carmi, fue señalado. Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza. Confiesa lo que hiciste, no me ocultes nada. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esto es lo que hice: vi entre el botín un hermoso manto babilónico, 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos. Lo codicié y lo tomé. Está escondido en la tierra, dentro de mi tienda, con la plata debajo. Josué envió mensajeros que corrieron a la tienda y allí estaba escondido, con la plata debajo. Tomaron los objetos y los llevaron a Josué y a todos los israelitas, y los pusieron delante del Señor. Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Sera, la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos y hijas, bueyes, asnos, ovejas, su tienda y todo lo que tenía, y los llevaron al valle de Acor. Josué dijo: ¿por qué nos has traído desgracia?
el Señor traerá desgracia sobre ti hoy. Todo Israel lo apedreó y luego los quemaron y los cubrieron con piedras. Levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Así el Señor apartó el ardor de su ira. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor hasta el día de hoy. Entonces el Señor dijo a Josué: no temas ni te desanimes. Toma contigo a todos los hombres de guerra y levántate, sube a Ai. Mira, he entregado en tus manos al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Harás con Ai y con su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Solo que podrán tomar para ustedes el botín y el ganado. Pon una emboscada detrás de la ciudad. Josué y todo el ejército se levantaron para atacar Ai. Escogió 30,000 hombres valientes y los envió de noche, dándoles esta orden: pónganse en emboscada detrás de la ciudad. No se alejen mucho de ella y estén atentos. Yo y todo el pueblo nos acercaremos a la ciudad. Cuando salgan contra nosotros, huiremos como antes. Ellos nos perseguirán hasta que los hayamos alejado de la ciudad. Porque dirán: huyen de nosotros como la otra vez. Entonces se levantarán de la emboscada y tomarán la ciudad. El Señor su Dios la entregará en sus manos. Cuando la tomen, prenderán fuego a la ciudad. Hagan conforme al mandato del Señor. Yo les doy la orden. Josué los envió, y ellos se pusieron en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Josué pasó la noche con el pueblo. A la mañana siguiente se levantó temprano. Reunió al pueblo y marchó con los ancianos de Israel hacia Ai. Todo el ejército avanzó con él y acamparon al norte de Ai, con un valle entre ellos y la ciudad. Josué tomó unos 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así el ejército principal estaba al norte de la ciudad y la emboscada al occidente. Aquella noche Josué avanzó al valle. Cuando el rey de Ai lo vio, se apresuró y de madrugada salió con su pueblo a pelear contra Israel, sin saber que una emboscada estaba preparada detrás de la ciudad. Josué y todo Israel fingieron huir delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai fue convocado para perseguirlos. Persiguieron a Josué y se alejaron de la ciudad. No quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras Israel. Dejaron la ciudad abierta y corrieron tras ellos. Entonces el Señor dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque la entregaré en tus manos. Josué extendió la lanza. Y los que estaban en emboscada se levantaron rápidamente de su lugar. Entraron en la ciudad. La tomaron y le prendieron fuego. Los hombres de Ai miraron hacia atrás y vieron el humo de la ciudad que subía al cielo. No pudieron huir ni a un lado ni al otro, porque los israelitas que huían se volvieron contra los que los perseguían. Josué y todo Israel, viendo que la emboscada había tomado la ciudad y que el humo subía, se volvieron y atacaron a los hombres de Ai. Los otros salieron de la ciudad y se unieron a ellos. De modo que quedaron en medio de los israelitas, unos por un lado y otros por el otro. Los israelitas los abatieron hasta que no quedó nadie con vida. Tomaron vivo al rey de Ai y lo llevaron ante Josué. Cuando Israel terminó de matar a todos los habitantes de Ai en el campo y en el desierto, regresaron a la ciudad y la destruyeron por completo. Josué no retiró la mano que había extendido con la lanza hasta que todos los habitantes de Ai fueron destruidos. Solo el ganado y el botín de la ciudad tomaron para sí, conforme al mandato del Señor. Josué incendió Ai y la dejó en ruinas perpetuas. Desolada hasta hoy, colgó al rey de Ai en un madero hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué mandó bajarlo del madero y echarlo a la entrada de la ciudad, levantando sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés lo había ordenado, conforme a lo escrito en el libro de la ley. Un altar de piedras sin labrar, sobre las cuales no se había pasado hierro. Ofrecieron sobre el holocaustos al Señor y sacrificios de comunión. Allí Josué escribió en las piedras una copia de la ley de Moisés, en presencia de los hijos de Israel. Todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban a un lado y al otro del arca del pacto, delante de los sacerdotes levitas que la llevaban, tanto extranjeros como naturales. La mitad frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, como Moisés había ordenado, para bendecir al pueblo. Después Josué leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo lo que Moisés había mandado que Josué no leyera ante toda la congregación de Israel, incluyendo mujeres, niños y extranjeros que habitaban entre ellos. Cuando todos los reyes que estaban al occidente del Jordán, en los montes, en las colinas, a lo largo de la costa del mar y hasta el Líbano, los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, oyeron estas cosas, se unieron para pelear contra Josué e Israel.
Pero los habitantes de Gabaón, al enterarse de lo que Josué había hecho con Jericó y Ai, actuaron con astucia. Prepararon una artimaña, tomaron sacos viejos para sus asnos, odres de vino viejos, rotos y remendados, sandalias gastadas y remendadas en los pies, ropas viejas. Y todo el pan que llevaban estaba seco y mohoso. Fueron a Josué al campamento de Gilgal. Y le dijeron a él y a los israelitas: hemos venido de una tierra muy lejana. Hagan un pacto con nosotros. Los israelitas respondieron a los hebeos: tal vez ustedes habiten cerca de nosotros. ¿Cómo podríamos hacer un pacto con ustedes? Ellos dijeron a Josué: somos tus siervos. Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos respondieron: tus siervos han venido de una tierra muy lejana a causa del nombre del Señor tu Dios. Hemos oído de su fama, de todo lo que hizo en Egipto y de lo que hizo con los dos reyes amorreos al oriente del Jordán, Sehón, rey de Hesbón, y Ag, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos dijeron: tomen provisiones para el camino y vayan a su encuentro. Díganles: somos sus siervos. Hagan un pacto con nosotros. Este pan lo sacamos caliente de nuestras casas el día que salimos para venir a ustedes, y ahora está seco y mohoso. Estos odres de vino, que eran nuevos, ahora están rotos. Y nuestras ropas y sandalias están gastadas por el largo viaje. Los israelitas examinaron sus provisiones, pero no consultaron al Señor. Josué hizo un pacto de paz con ellos, garantizándoles la vida, y los líderes de la comunidad lo confirmaron bajo juramento. 3 días después de haber hecho el pacto, oyeron que eran vecinos y que vivían cerca de ellos. Salieron y al tercer día llegaron a sus ciudades, Gabaón, Kefira, Beerot y Kirjat Jearim. Pero los israelitas no los atacaron porque los líderes de la comunidad habían jurado por el Señor, Dios de Israel. Todo el pueblo murmuró contra los líderes. Pero ellos respondieron: hemos jurado por el Señor, Dios de Israel, no podemos tocarlos. Esto haremos con ellos, los dejaremos vivir, para que no venga sobre nosotros la ira del Señor por haber quebrantado el juramento. Y añadieron: que vivan, pero serán cortadores de leña y aguadores para toda la comunidad. Y así se cumplió. Josué los llamó y les dijo: ¿por qué nos engañaron diciendo que vivían lejos? Cuando habitan cerca de nosotros, ahora están bajo maldición, nunca dejarán de ser esclavos, cortadores de leña y aguadores para la casa de mi Dios. Ellos respondieron a Josué: Su nos contó claramente que el Señor tu Dios había mandado a Moisés que les diera toda esta tierra y destruyera a todos sus habitantes delante de ustedes. Tuvimos mucho miedo por nuestras vidas y por eso hicimos esto. Ahora estamos en tus manos. Haz con nosotros lo que te parezca bueno y justo. Josué hizo lo que dijeron, los salvó de morir. Ese día los destinó a ser cortadores de leña y aguadores para la comunidad y para el altar del Señor en el lugar que él eligiera, y así permanecen hasta hoy. Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a y la había destruido completamente, haciendo con ella y con su rey lo mismo que con Jericó. También supo que los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con Israel y vivían entre ellos. Él y su pueblo tuvieron mucho temor, porque Gabaón era una ciudad importante, como una de las ciudades reales más grande que hay y con hombres valientes. Adoni-Sedec envió mensajeros a Oam, rey de Hebrón, a Pilan, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: vengan y ayúdenme a atacar Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los israelitas. Entonces los 5 reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, se unieron, marcharon con todos sus ejércitos, sitiaron Gabaón y la atacaron. Los gabaonitas enviaron un mensaje a Josué: al campamento de Gilgal no abandones a tus siervos, sube rápidamente y sálvanos. Todos los reyes amorreos de las montañas se han unido contra nosotros. Josué subió de Gilgal con todo el ejército y sus valientes guerreros. El Señor dijo a Josué: no tengas miedo de ellos, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos podrá resistirte. Josué los atacó por sorpresa, después de marchar toda la noche desde Gilgal. El Señor los llenó de confusión delante de Israel, que los derrotó por completo en Gabaón y los persiguió por el camino de Bet-Horón hasta Seca y Maqueda, mientras huían. El Señor arrojó desde el cielo grandes piedras de granizo sobre ellos hasta Seca, y murieron más por el granizo que por la espada de los israelitas. Aquel día, Josué habló al Señor en presencia de Israel: Sol, Deitán sobre Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Está escrito en el libro de Jaser: el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse por casi un día entero. Nunca hubo un día como aquel, ni antes ni después, en que el Señor escuchara la voz de un hombre.
El Señor peleaba por Israel. Luego Josué volvió con todo Israel al campamento de Gilgal. Los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maqueda. Cuando se le informó a Josué, él dijo: rueden grandes piedras a la entrada de la cueva y dejen hombres de guardia allí. Pero ustedes persigan a sus enemigos y atáquenlos por detrás. No los dejen entrar en sus ciudades, porque el Señor los ha entregado en sus manos. Cuando Josué y los israelitas terminaron de derrotar completamente a sus enemigos, todos regresaron en paz a Maqueda. Nadie se atrevió a hablar contra Israel. Josué dijo: traigan a los 5 reyes que están en la cueva. Y trajeron a los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Josué llamó a los hombres de guerra y dijo a los jefes: acérquense y pongan sus pies sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y lo hicieron. Josué les dijo: no teman y se desanimen. Sean fuertes y valientes, porque así hará el Señor con todos sus enemigos contra los que peleen. Después Josué los mató y los colgó en 5 árboles, donde permanecieron hasta la tarde. Al ponerse el sol, ordenó bajarlos y echarlos en la cueva donde se habían escondido. Colocaron grandes piedras en la entrada que permanecen hasta hoy. Aquel día Josué tomó Maqueda. Mató a su rey y a todos sus habitantes. Después tomó Libna, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir, y el Señor entregó todas esas ciudades en manos de Israel. Josué destruyó todo como había hecho con Jericó. Así Josué conquistó toda la región, montes, Negev, llanuras y laderas, y derrotó a todos los reyes. El Señor, Dios de Israel, peleaba por su pueblo. Entonces Josué volvió con todo Israel al campamento de Gilgal. Cuando Jabín, rey de Azor, oyó estas cosas, envió mensajes a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes del norte que estaban en las montañas, en las llanuras al sur de Cineret, en las Cefelas y en las regiones de Dor al occidente. También envió a los cananeos del oriente y del occidente, a los amorreos, hititas, fereceos, jebuseos de las montañas, y a los heveos que habitaban al pie del monte Hermón, en la tierra de Mispa. Salieron con todos sus ejércitos, un pueblo tan numeroso como la arena del mar, con muchísimos caballos y carros. Todos estos reyes se reunieron, acamparon juntos junto a las aguas de Merom y se prepararon para pelear contra Israel. El Señor dijo a Josué: no tengas miedo de ellos, porque mañana a esta hora los entregaré muertos a Israel. Desjarretará sus caballos y quemará sus carros. Josué y todo su ejército los atacaron de repente junto a las aguas de Merom. El Señor los entregó en manos de Israel, que los derrotó y los persiguió hasta Sidón la Grande, Misrefot-Maim y el valle de Mispa al oriente, hasta que no quedó sobreviviente. Josué hizo con ellos como el Señor le había mandado, desjarretó sus caballos y quemó sus carros. Luego Josué volvió y tomó Azor, que era la cabeza de todos esos reinos, mató a su rey y destruyó a filo de espada a todos sus habitantes, consagrándolos al exterminio. Azor fue quemada con fuego. Josué tomó todas las ciudades de esos reyes y mató a todos sus reyes, como Moisés lo había ordenado. Ninguna ciudad en las colinas hizo paz con los israelitas, excepto Gabaón. Todas fueron tomadas por la fuerza. El Señor endureció el corazón de ellos para que vinieran a la batalla contra Israel y fueran destruidos por completo, sin misericordia, como el Señor había ordenado a Moisés. En aquel tiempo, Josué destruyó a los anaquitas de las montañas de Hebrón, Debir, Anabé, de toda la montaña de Judá y de toda la montaña de Israel. Josué los destruyó completamente, junto con sus ciudades. No quedaron anaquitas en la tierra de los hijos de Israel, solo quedaron en Gaza, Get y Asdod. Josué tomó toda la tierra conforme a todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y la dio en herencia a Israel según las divisiones de sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Estos son los reyes que los israelitas derrotaron y cuyas tierras tomaron al oriente del Jordán, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón, incluyendo toda la Arabá oriental. Sehón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, gobernaba desde Aroer a orillas del arroyo Arnón, desde el medio del valle hasta el arroyo Jaboc, frontera de los amonitas, incluyendo la mitad de Galaad, y también la llanura hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar salado al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y hacia el sur, hasta las laderas del Pisga. Y Ac, rey de Basán, el último de los refaitas, que reinaba en Astarot y Edrei, dominaba el monte Hermón, Salca, toda Basán hasta la frontera de los Gesureos y Macateos, y la mitad de Galaad hasta el límite de Sehón, rey de Hesbón. Moisés, siervo del Señor, y los israelitas derrotaron a esos reyes, y Moisés dio sus tierras a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés.
Estos son los reyes que Josué y los israelitas derrotaron al occidente del Jordán, desde Baal-Ged en el valle del Líbano hasta el monte Halak que sube hacia Seir. Josué dio sus tierras a las tribus de Israel como herencia, conforme a sus divisiones, en las montañas, en las colinas, en las llanuras, en los desiertos y en las laderas. El territorio de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. La lista de los reyes: primero el rey de Jericó, 1. 2 el rey de Ai, cerca de Betel, 1. 3 el rey de Jerusalén, 1. 4 el rey de Hebrón, 1. 5 el rey de Jarmut, 1. 6 el rey de Laquis, 1. 7 el rey de Glón, 1. 8 el rey de Geser, 1. 9 el rey de Debir, 1. 10 el rey de Geder, 1. 11 el rey de Orma, 1. 12 el rey de Arad, 1. 13 el rey de Libna, 1. 14 el rey de Adulam, 1. 15 el rey de Maqueda, 1. 16 el rey de Betel, 1. 17 el rey de Tapúa, 1. 18 el rey de Efer, 1. 19 el rey de Afec, 1. 20 el rey de Lazarón, 1. 21 el rey de Madón, 1. 22 el rey de Azor, 1. 23 el rey de Simrón Merón, 1. 24 el rey de Axaz, 1. 25 el rey de Tanac, 1. 26 el rey de Megiddo, 1. 27 el rey de Sedes, 1. 28 el rey de Jocneam, del Carmelo, 1. 29 el rey de Dor, en la región de Dor, 1. 30 el rey de Goin, en Gilgal, 1. 31 el rey de Tirsa, 1. En total, 31 reyes fueron derrotados. Josué ya era anciano y de edad avanzada cuando el Señor le dijo: eres viejo, y todavía queda mucha tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda, todas las regiones de los filisteos y de los gesureos, desde el arroyo Sior, que está junto a Egipto, hasta los límites de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, las 5 ciudades de los príncipes filisteos: Gaza, Asdod, Ascalón, Get y Ecrón, y los sabeos al sur. Toda la tierra de los cananeos, desde Meara, que pertenece a los sidonios, hasta Afec, hasta la frontera de los amorreos, la tierra de los giblitas y todo el Líbano, hacia el oriente, desde Baal-Ged al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amat. Todos los habitantes de las montañas, desde el Líbano hasta Misrefot-Maim, todos los sidonios. Yo los expulsaré de delante de los israelitas. Reparte, pues, esta tierra por herencia a Israel, como te he mandado. Reparte ahora esta tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Las tribus de Rubén, Gad y la otra media tribu de Manasés ya habían recibido su herencia que Moisés, siervo del Señor, les había dado al oriente del Jordán, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Seón, rey de los amorreos, que reinaba en Esbón, hasta la frontera de los hijos de Amón, Galaad, el territorio de los gesureos y macateos, todo el monte Hermón y toda Basán hasta Salca, todo el reino de Aguen Basán, que reinaba en Astarote Edrei, el último de los refaitas. Moisés los había derrotado y expulsado, pero los israelitas no expulsaron a los gesureos ni a los macateos, por eso habitan entre Israel hasta hoy. La tribu de Leví no recibió herencia. El Señor, Dios de Israel, es su herencia, como él mismo prometió. Moisés dio a la tribu de Rubén, según sus clanes, el territorio desde Aroer junto al arroyo Arnón hasta Medeba, Esbón y todas sus ciudades en la llanura al Dibón, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meón, Jaasa, Kademot, Mefaat, Kiryataim, Sibma, Sarete-Sahar en el monte del valle, Bet-Peor, las laderas del Pisga y Bet-Jesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Seón, rey de los amorreos que Moisés había herido, junto con los príncipes de Madián, Evi-Rekem surge, y Riba, príncipes de Seón que habitaban en la tierra. Entre los que mataron los israelitas estaba Balán, hijo de Beor, el adivino, a quien mataron a espada. El límite de los rubenitas era el Jordán y sus riberas. Esta fue la herencia de los rubenitas, conforme a sus clanes, las ciudades y sus aldeas. Moisés dio también a la tribu de Ged, según sus clanes, el territorio de Jaser, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los hijos de Amón, hasta Aroer, que está frente a Rabá. Desde Esbón hasta Ramot Mispa y Betonim, y desde Manaim hasta el territorio de Debir, y en el valle, Bet-Laram, Bet-Nimra, Sucot y Safón, el resto del reino de Seón, rey de Esbón, con el Jordán como frontera hasta el mar de Cineret, al oriente del Jordán. Esta fue la herencia de los gaditas, conforme a sus clanes, las ciudades y sus aldeas. Moisés dio también a la media tribu de Manasés, conforme a sus clanes, desde Mahanaim, toda Basán, todo el reino de Ag, rey de Basán, y todas las aldeas de Jar, que están en Basán 60 ciudades, mitad de Galaad, Astarot y Edrei, ciudades del reino de Aguen Basán, a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, a la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus clanes.
Estas fueron las herencias que Moisés dio en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Pero a la tribu de Leví no le dio herencia, porque el Señor, Dios de Israel, es su herencia, como él mismo les había dicho. Estas son las tierras que los israelitas recibieron por herencia en Canaán, las cuales el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los jefes de las familias de las tribus repartieron entre ellos. La herencia fue dividida por sorteo como el Señor había mandado por medio de Moisés para las 9 tribus y media, pues las otras 2 tribus y media ya habían recibido su herencia al oriente del Jordán que Moisés, siervo del Señor, les había dado. A los levitas no se les dio herencia entre ellos, sino ciudades para habitar y sus alrededores para el ganado y los rebaños. Así los israelitas repartieron la tierra, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo, le dijo: Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, en Cades Barnea. Acerca de ti y de mí. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y le traje un informe conforme a la verdad de mi corazón. Pero mis hermanos que subieron conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo. En cambio, yo seguí plenamente al Señor, mi Dios. Entonces Moisés juró en aquel día: Ciertamente la tierra que pisó tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, por cuanto seguiste plenamente al Señor, mi Dios. Ahora bien, el Señor me ha mantenido con vida, como prometió. Ya han pasado 45 años desde que el Señor dijo esto a Moisés, mientras Israel andaba por el desierto. Hoy tengo 85 años. Y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Tengo la misma fuerza para la guerra y para salir y entrar. Dame, pues, ahora este monte que el Señor me prometió aquel día. Tú oíste entonces que allí estaban los anaquitas y que las ciudades eran grandes y fortificadas. Si el Señor está conmigo, los desalojaré, como el Señor ha dicho. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón por herencia. Hebrón vino a ser herencia de Caleb hasta hoy, porque siguió fielmente al Señor, Dios de Israel. Antes, el nombre de Hebrón era Kiriat Arba, en honor de Arba, el más grande de los anaquitas, y la tierra descansó de la guerra. La tribu de Judá, según sus clanes, recibió por sorteo la región del sur, que se extendía hasta la frontera de Edom y el desierto de Sin. En el extremo sur, la frontera sur comenzaba en el extremo del mar Salado, al sur de la subida de Acrabim, pasaba por Sin, subía al sur de Cades Barnea, pasaba por Esrón, subía a Dar y giraba hacia Carca, pasaba luego hasta Asmón, seguía hasta el arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Esta era la frontera sur. La frontera oriental era el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán. La frontera norte comenzaba en la bahía del mar, en la desembocadura del Jordán, subía a Bet-Logla, pasaba al norte de Bet-Arabá y subía a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego subía de Debir, desde el valle de Acor, y se dirigía hacia el norte hasta Gilgal, que está frente a la subida de Adumim, al sur del arroyo. Pasaba por las aguas de Ensemes y terminaba en Enrogal. Subía luego por el valle del hijo de Hinnom, al lado de los Jebuseos, es decir, Jerusalén, y subía hasta la cumbre del monte que está frente al valle de Hinnom al occidente, al norte del valle de los Refaitas. De la cumbre del monte, la frontera llegaba a la fuente de las aguas de Neftoa, salía hacia las ciudades del monte Efrón y descendía a Baalá, que es Kiriat Jearim. De allí la frontera se volvía al occidente hacia el monte Seir, pasaba al lado del monte Jearim, al norte que es Quesalón. Descendía a Bet-Semes y pasaba por Timna. Salía luego al lado norte de Cron, se volvía hacia Sicrón, pasaba por el monte Baalá y terminaba en Jabneel. Y el límite llegaba al mar. La frontera occidental era el mar grande, el Mediterráneo. Estas fueron las fronteras de Judá, según sus clanes. A Caleb, hijo de Jefone, se le dio una parte entre los hijos de Judá conforme al mandato del Señor a Josué, Hebrón, que antes se llamaba Kiriat Arba, el nombre del padre de Anac. Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Eimán y Talmai. De allí subió contra los habitantes de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y Caleb dijo: Al que ataque y conquiste Kiriat Sefer, yo le daré a mi hija Axa por esposa. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, la tomó. Y él le dio a su hija Axa por mujer. Cuando ella llegó a Otoniel, lo persuadió para que pidiera un campo a su padre, al bajarse del asno. Caleb le preguntó: ¿Qué deseas? Ella respondió: Concédeme una bendición. Ya que me has dado tierra seca, dame también fuentes de agua. Y le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esta fue la herencia de la tribu de Judá.
Según sus clanes, las ciudades más al sur, cerca de la frontera de Edom, fueron Cabseel, Eder, Jagur, China, Dimona, Adada, Sedes, Azor, Itnan, Sif, Telan, Bealot, Azor Ladata. Keriot Resron que es Azor, Amam, Sama, Molada, Azar Gada, Asemón, Betopelet, Azar Uzbal, Berseba, Bisotia, Bala, Yim, Esem, El Tolat, Kesil, Orma, Siklac, Madmana, Sansana, Lebaot, Silim. Ain y Rimón 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras, Estaol, Sora, Asna, Sanoa, Engenim, Tapua, Enam, Harmot, Adulam, Sokou, Aseca, Sarain, Aditaim. Gedera y Gederotaim 14 ciudades con sus aldeas. En las montañas, Samir, Hatir, Suku, Dana, Kiryat Sana es decir, Debir, Anabé, Estemo, Anin, Gosen. Olón y Gilol 11 ciudades con sus aldeas. Pero los hijos de Judá no pudieron expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Y los jebuseos habitan con los hijos de Judá en Jerusalén hasta hoy. La herencia de los hijos de José se extendía desde el Jordán, cerca de Jericó, hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente. Subiendo desde Jericó por el desierto hasta la región montañosa de Betel. De Betel salía a luz, pasaba al territorio de los arquitas en Atarot, descendía al occidente hasta el territorio de los jafletitas, hasta la frontera de Bet-Lorón la Baja, y hasta Geser, terminando en el mar. Así recibieron su herencia los hijos de José. Manasés y Efraín. Esta fue la herencia de los hijos de Efraín. Conforme a sus clanes, la frontera de su herencia iba desde Atarot Ladar, al oriente, hasta Bet-Lorón la Alta. Y la frontera salía al mar. Por el norte, la frontera era con Manasés, y por el sur, con Efraín. Las ciudades designadas para Efraín estaban dentro del territorio de Manasés, todas las ciudades con sus aldeas, pero los cananeos siguieron habitando en Geser. Los efraínitas no los expulsaron, y hasta hoy viven allí, aunque sometidos a trabajos forzados. La media tribu de Manasés, hijo de José, recibió también su parte. El hijo mayor de Manasés fue Maquir, padre de Galad, hombre valiente en la guerra. Y por eso recibió Galaad y Basán. A los demás descendientes de Manasés Labieser, Elec, Asriel, Siquem, Efer y Semida, descendientes de Manasés hijo de José. Se les dieron tierras conforme a sus clanes. Zelofead, hijo de Efer, nieto de Galaad, bisnieto de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino solo hijas, y sus nombres eran Malá, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué hijo de Nan y ante los jefes, diciendo, el Señor ordenó que se nos diera una herencia entre nuestros hermanos. Entonces, conforme a la orden del Señor, Josué les dio una herencia entre los hermanos de su padre. Así, cayeron a Manasés 10 porciones, además de la tierra de Galaad y Basán, que están al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés recibieron herencia entre sus hijos. Y la tierra de Galaad fue para los otros descendientes de Manasés. El territorio de Manasés se extendía desde Aser hasta Micmetad, que está frente a Siquem, y se dirigía al oriente hasta el arroyo de Tapúa. La tierra de Tapúa pertenecía a Manasés. Pero la ciudad de Tapúa, junto a la frontera de Manasés, pertenecía a los hijos de Efraín. Luego la frontera descendía hasta el arroyo de Caná. Las ciudades al sur del arroyo eran de Efraín. Y las al norte, de Manasés. La frontera terminaba en el mar. Por el sur pertenecía a Efraín, por el norte a Manasés. Y el mar era su frontera occidental. Al norte tocaba con Aser y al oriente con Isaacar. Dentro de los territorios de Isaacar y Aser, Manasés poseía Bet-Sean y sus aldeas y Bleam y sus aldeas. Los habitantes de Dor, Endor, Tanak, Megiddo y sus aldeas de 3 regiones con ciudades importantes. Pero los hijos de Manasés no pudieron expulsar a los habitantes de esas ciudades, y los cananeos persistieron en habitar en aquella tierra. Cuando los israelitas se fortalecieron, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron por completo. Los hijos de José hablaron a Josué y le dijeron, ¿por qué nos has dado solo una suerte y una porción como herencia, siendo nosotros un pueblo numeroso al que el Señor ha bendecido hasta ahora? Josué les respondió, si son un pueblo tan numeroso, suban al bosque y desmóntenlo en la tierra de los fereceos y de los refaitas. Si el monte de Efraín es demasiado pequeño para ustedes. Los hijos de José dijeron, el monte no nos basta, y todos los cananeos que habitan en la llanura tienen carros de hierro, tanto los que están en Bet-Sean y sus aldeas como los del valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, ustedes son un pueblo numeroso y tienen gran poder. No tendrán solo una suerte, sino que también el monte será de ustedes. Aunque sea bosque, lo desmontarán y será suyo hasta sus límites más lejanos. Y expulsarán a los cananeos, aunque tengan carros de hierro y sean fuertes.
Toda la comunidad de los israelitas se reunió en Silo y levantó allí la tienda del encuentro. El país estaba ya sometido ante ellos, pero aún quedaban 7 tribus que no habían recibido su herencia. Entonces Josué dijo a los israelitas: ¿Hasta cuándo esperarán para tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les ha dado? Elijan 3 hombres de cada tribu, y yo los enviaré para que recorran la tierra y la describan, según las partes que deben recibir como herencia. Luego regresarán a mí. Dividan la tierra en 7 partes. Judá permanecerá en su territorio al sur, y la casa de José en su territorio al norte. Hagan un mapa de la tierra en 7 partes y tráiganme la descripción. Entonces echaré suertes por ustedes delante del Señor, nuestro Dios, aquí en Silo. Los levitas no tendrán parte entre ustedes, porque el sacerdocio del Señor es su herencia. Ged. Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su herencia al oriente del Jordán, que Moisés, siervo del Señor, les dio. Los hombres se dispusieron a partir, y Josué les dio esta orden: recorran la tierra, descríbanla detalladamente y vuelvan a mí. Aquí en Silo echaré suertes por ustedes delante del Señor. Los hombres fueron, recorrieron la tierra y la describieron en un libro, ciudad por ciudad, dividiéndola en 7 partes. Luego regresaron a Josué al campamento en Silo. Josué echó suertes por ellos delante del Señor, en Silo, y repartió allí la tierra entre los israelitas, conforme a sus divisiones. La primera suerte cayó para la tribu de Benjamín, conforme a sus clanes, y el territorio de su herencia estaba entre Judá y José. La frontera del lado norte comenzaba en el Jordán, subía por el lado norte de Jericó y se dirigía por las montañas hacia el occidente, terminando en el desierto de Bet-Aven. De allí pasaba por Luz, es decir, Betel, descendía a Tarot Ladar junto al monte que está al sur de Bet-Lorón la Baja. La frontera descendía hasta el lado sur de la ladera de los Jebuseos, es decir, Jerusalén, y terminaban en Rogal. Subía luego por el valle del hijo de Hinnom, al lado de los Jebuseos al norte, hasta la cumbre del monte al occidente, y se dirigía a la fuente de las aguas de Neftoa. Después bajaba a Bala, es decir, Kiryat Jearim, pasaba por Seir y descendía al norte del monte Jearim, es decir, Quesalón, hasta Bet Semes, terminando en Timna. Salía luego al lado norte de Cron. Pasaba por Sicrón, por el monte Balá, terminando en Jabneel, y llegaba al mar. Por el lado oriental, la frontera era el Jordán. Esta fue la herencia de los benjaminitas, conforme a sus clanes, con sus fronteras alrededor. Las ciudades de la tribu de Benjamín, conforme a sus clanes, fueron Jericó, Bet-Rogla, Emek-Kesis, Bet-Araba, Semaraim, Betel, Abim, Para, Ofra, Kefar-Damoni, Ofni y Jeban, 12 ciudades con sus aldeas: Gabaón, Ramá, Berot, Mispa, Kefira, Mosá, Requen, Irpeel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, es decir, Jerusalén, Gaba y Kiryat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta fue la herencia de los benjaminitas, conforme a sus clanes. La segunda suerte cayó para Simeón, para la tribu de los simeonitas, conforme a sus clanes. Su herencia estaba dentro del territorio de Judá. Recibieron Beer-Seba o Seba, Molada, Azar-Uswal, Balá, Esem, El Tolat, Betul, Orma, Siclac, Bet-Marcabot, Azar-Susa, Bet-Lebaot y Saru, en 13 ciudades con sus aldeas: Ain, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Balatubir Ramá del Negev. Esta fue la herencia de la tribu de Simeón, conforme a sus clanes. La porción de Simeón fue tomada del territorio de Judá porque la parte de Judá era demasiado grande para ellos. Así, los simeonitas recibieron su herencia dentro del territorio de Judá. La tercera suerte cayó para Zabulón, conforme a sus clanes. El límite de su herencia llegaba hasta Sarid, subiendo hacia el occidente hasta Marala, tocando Dabeset y alcanzando el arroyo que está frente a Jocneam. Volvía de Sarid hacia el oriente, hacia el nacimiento del sol, hasta la frontera de Kislot-Teibe. Pasaba por Daberat y subía hasta Jafía. De allí seguía hacia el oriente hasta Get-Efer, hasta Ital-Casin, saliendo a Rimón-Metoar, que da hacia Nea. La frontera giraba hacia el norte de Anatón y terminaba en el valle de Jeftelel. Dentro de este territorio estaban Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta fue la herencia de Zabulón, conforme a sus clanes, las ciudades y sus aldeas. La cuarta suerte cayó para Isacar, conforme a sus clanes. Su territorio incluía Jezreel, Kesulot, Sunem, Afaraim, Sión, Anahat, Rabit, Kision, Ebes, Remet, Elgenim. En la Daibet Pases, la frontera llegaba hasta Teibe, Sasima y Bet-Semes, y terminaba en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta fue la herencia de la tribu de Isacar, conforme a sus clanes, las ciudades y sus aldeas. La quinta suerte cayó para Aser, conforme a sus clanes.
Su territorio incluía el Cat, Ali, Betén, Afsag, Alamelec, Amad y Misael. La frontera llegaba hasta el Carmelo, hacia el occidente. Y hasta Syor y Libnat. Volvía hacia el oriente en dirección a Bet-Dagón, llegaba a Zabulón y al valle de Jeftelel, al norte hasta Bet-Mequinaiel, y terminaba en Kabul, a la izquierda. Incluía Hebrón, Rehob, Amón y Caná hasta la Gran Sidón. Volvía a Ramá y hasta la fortaleza de Tiro, y hasta Osa, terminando en el mar, junto a Xib. Incluía también Yuma. Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta fue la herencia de la tribu de Aser. Conforme a sus clanes, las ciudades y sus aldeas, la sexta suerte cayó para Neftalí. Conforme a sus clanes, su territorio iba desde Elef, desde la encina de Sananim, pasando por Adamin, Neseb y Jamneel, hasta Lacum. Y terminaba en el Jordán, volvía hacia el occidente hasta Asnot Teibe y salía de allí hacia Ukok. Tocaba con Zabulón al sur, con Aser al occidente y con el Jordán al oriente. Las ciudades fortificadas eran Sidim, Ser, Amot, Racat, Cineret, Adamá, Ramá, Azor, Sedes, Edrei, en Azor, Irón, Migdalel, Orem. Betran a Tibet Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta fue la herencia de la tribu de Neftalí. Conforme a sus clanes, las ciudades y sus aldeas, la séptima suerte cayó para Dan. Conforme a sus clanes, el territorio incluía Sora, Estaol, Il Semes, Saalabin, Ajalón, Getla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Balat, Jeut, Ben el Berak, Geter-Rimón, Meljarcón y Racón. Con el territorio frente a Jope. Pero el territorio de Dan fue demasiado pequeño para ellos y los danitas subieron a combatir contra Lesem, la conquistaron. Mataron a sus habitantes y tomaron posesión de ella. Cambiaron el nombre de Lesem por Dan conforme al nombre de su antepasado. Esta fue la herencia de la tribu de Dan. Conforme a sus clanes, las ciudades y sus aldeas, cuando terminaron de repartir la tierra, los israelitas dieron a Josué hijo de Nun una herencia entre ellos. Por mandato del Señor, le dieron la ciudad que pidió en Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín. Él reconstruyó la ciudad y habitó en ella. Estas son las herencias que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los jefes de las familias de las tribus repartieron por suerte delante del Señor a la entrada de la tienda del encuentro, en Silo. Así terminó la repartición de la tierra. El Señor habló a Josué, diciendo: diles a los israelitas, designen las ciudades de refugio, de las cuales les hablé por medio de Moisés, para que cualquiera que mate a una persona por accidente y sin intención pueda huir allí. Serán un refugio contra el vengador de la sangre. Cuando huya una de esas ciudades, deberá presentarse a las puertas de la ciudad y exponer su caso ante los ancianos de la ciudad. Ellos lo recibirán y le darán un lugar para habitar entre ellos. Si el vengador de la sangre lo persigue, no lo entregarán en sus manos porque mató a su prójimo sin intención y sin odio previo. Deberá quedarse en aquella ciudad hasta que comparezca ante la congregación para juicio y hasta la muerte del sumo sacerdote que esté en funciones en aquel tiempo. Después podrá volver a su ciudad y a su casa de donde huyó. Entonces designaron sedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, Siquem, en la región montañosa de Efraín, y Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá. Al oriente del Jordán, al lado de Jericó, designaron Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Ged, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades designadas para todos los israelitas y para el extranjero que residía entre ellos, para que cualquiera que matara a alguien por accidente pudiera huir allí y no muriera manos del vengador de la sangre antes de comparecer ante la congregación para juicio. Los jefes de las familias de los levitas fueron a hablar con el sacerdote Eleazar, con Josué hijo de Nun y con los jefes de las familias de las tribus de Israel, en Silo, en la tierra de Canaán. Y dijeron: el Señor ordenó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades para habitar y sus alrededores para nuestro ganado. Entonces, conforme a la orden del Señor, los israelitas dieron a los levitas, de entre sus heredades, las siguientes ciudades con sus alrededores. El primer sorteo fue para las familias de los coatitas, a los descendientes de Aarón, del clan de los coatitas, que eran sacerdotes. Les tocaron por sorteo 13 ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. A los demás descendientes de Cod les tocaron 10 ciudades de las tribus de Efraín, Dan y la media tribu de Manasés. A los descendientes de Gersón les tocaron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y la media tribu de Manasés en Basán. A los descendientes de Merari les tocaron 12 ciudades de las tribus de Rubén, Ged y Zabulón. Así los israelitas dieron a los levitas esas ciudades y sus alrededores,
conforme a lo que el Señor había mandado por medio de Moisés. De las tribus de Judá y Simeón se dieron las siguientes ciudades, para los descendientes de Aarón, de la familia de los coatitas: Hebrón, en la región montañosa de Judá, con sus alrededores, pero los campos y aldeas alrededor de Hebrón fueron dados a Caleb, hijo de Jefone, como posesión suya. Así dieron a los descendientes de Aarón, el sacerdote, Hebrón, ciudad de refugio para homicidas, Libna, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Ain, Jutá y Bet-Semes, 9 ciudades de esas 2 tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón, Geba, Anatot y Almón, 4 ciudades, en total 13 ciudades con sus alrededores. A los otros coatitas les tocaron por sorteo ciudades de la tribu de Efraín: Siquén, ciudad de refugio para homicidas en la región montañosa de Efraín; Geser, Kibsain y Betlorón, 4 ciudades. De la tribu de Dan, Elteque, Gibetón, Ajalón y Geto Rimón, 4 ciudades. De la media tribu de Manasés, Tanak y Geto Rimón, 2 ciudades, en total 10 ciudades con sus alrededores. A los gersonitas les tocaron, de la media tribu de Manasés, Golán en Basán, ciudad de refugio, y Besteral, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Kisyon, Daberat, Jarmut y Engenim, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Misal, Abdón, Elcat y Rehob, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea, ciudad de refugio, Amotudor y Cartán, 3 ciudades, en total 13 ciudades con sus alrededores. A los meraritas les tocaron, de la tribu de Zabulón, Jocneam, Cartá, Dimna y Nalal, 4 ciudades. De la tribu de Rubén, Beser, Jaasa, Cademot y Mefaat, 4 ciudades. De la tribu de Ged, Ramot en Galaad, ciudad de refugio, Manaen, Esbón y Jazerul, 4 ciudades. En total, 12 ciudades con sus alrededores. Todas las ciudades de los levitas dentro de la herencia de los israelitas fueron 48 con sus alrededores. Así el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus antepasados, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella. El Señor les dio descanso por todos lados, conforme a todo lo que había prometido a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo resistirlos. El Señor entregó a todos en sus manos. No falló ni una sola palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Entonces Josué convocó a las tribus de Rubén, Ged y la media tribu de Manasés, y les dijo: han cumplido todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó, y han obedecido todo lo que yo les ordené, durante todo este tiempo, hasta hoy. No han abandonado a sus hermanos y han guardado fielmente el mandato del Señor su Dios. Ahora el Señor su Dios ha dado descanso a sus hermanos, como lo prometió. Por tanto, vuelvan a sus tiendas, a la tierra de su herencia, que Moisés, siervo del Señor, les dio al oriente del Jordán. Pero procuren cuidadosamente guardar el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, les ordenó. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, guarden sus mandamientos, sírvanle con todo su corazón y con toda su alma. Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. A la media tribu de Manasés, Moisés había dado herencia en Basán, y a la otra mitad Josué les dio herencia entre sus hermanos al occidente del Jordán. Cuando Josué los despidió, les bendijo, diciendo: regresen a sus tiendas con muchas riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce, hierro y muchas ropas. Repartan el botín de sus enemigos con sus hermanos. Los hijos de Rubén, Ged y la media tribu de Manasés salieron de los israelitas en Silo, en la tierra de Canaán, y partieron hacia Galaad, la tierra de su herencia, que habían recibido según la orden del Señor por medio de Moisés. Cuando llegaron a la región del Jordán, en la tierra de Canaán, edificaron allí un gran altar, de aspecto imponente. Los israelitas oyeron decir: las tribus de Rubén, Ged y la media tribu de Manasés han edificado un altar junto al Jordán en el lado de los israelitas. Cuando lo oyeron, toda la congregación de Israel se reunió en Silo para subir contra ellos a la guerra. Entonces enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a la tierra de Galaad, a las tribus de Rubén, Ged y la media tribu de Manasés, junto con 10 jefes, uno de cada tribu de Israel, jefe de la casa de sus padres. Les dijeron: así dice toda la congregación del Señor, ¿qué es esta traición que han cometido contra el Dios de Israel, apartándose hoy del Señor al edificar un altar para ustedes, rebelándose contra el Señor? ¿No nos bastó el pecado de Peor, del cual aún no nos hemos purificado, y que trajo plagas sobre la comunidad del Señor? Ahora se apartan del Señor. Si hoy se rebelan, mañana su ira caerá sobre toda la congregación de Israel.
Si la tierra de su posesión es impura, crucen a la tierra del Señor, donde está su tabernáculo, y tomen posesión entre nosotros. Pero no se rebelen contra el Señor, ni contra nosotros, edificando otro altar además del altar del Señor nuestro Dios. Recordaron también el caso de Acán, hijo de Zera, que pecó en lo dedicado al anatema, y la ira cayó sobre toda la congregación de Israel. Entonces las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés respondieron: el Dios de los dioses, el Señor. Él lo sabe, y que lo sepa Israel, si lo hicimos por rebelión o infidelidad contra el Señor. Que Él mismo nos castigue. No fue para ofrecer holocaustos ni sacrificios que construimos este altar. Lo hicimos como testimonio entre nosotros y ustedes, y entre nuestras generaciones futuras, para que no digan: ustedes no tienen parte con el Señor, el Dios de Israel. Temimos que, en el futuro, sus hijos dijeran a los nuestros: ¿qué tienen ustedes que ver con el Señor? Por eso dijimos: construyamos este altar no para sacrificios, sino como testimonio entre nosotros de que servimos al Señor. Así, cuando sus hijos digan eso a los nuestros responderán: vean el altar del Señor que nuestros antepasados hicieron, no para sacrificios, sino como testimonio de fe y unidad. Lejos esté de nosotros rebelarnos contra el Señor o edificar otro altar para holocaustos, ofrendas y sacrificios, además del altar del Señor nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Cuando Finés y los jefes oyeron estas palabras, se agradaron. Finés dijo: hoy sabemos que el Señor está entre nosotros, porque no han cometido esta infidelidad contra él. Así han librado a los israelitas de la ira del Señor. Entonces Finés y los jefes regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán y contaron a los israelitas lo sucedido. Ellos se alegraron y bendijeron a Dios, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra. Y los hijos de Rubén y de Gad llamaron a aquel altar: el Señor es Dios, porque fue erigido como testimonio de que el Señor es el Dios verdadero de Israel. Pasó mucho tiempo después de que el Señor diera descanso a Israel de todos sus enemigos alrededor, y Josué ya era anciano y avanzado en edad. Entonces convocó a todo Israel, a sus líderes, jefes, jueces y oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y de edad avanzada. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas estas naciones por causa de ustedes. El Señor su Dios es quien ha peleado por ustedes. He repartido entre ustedes, por sorteo, las tierras de las naciones que quedan, así como las que ya fueron destruidas. Desde el Jordán hasta el Mar Grande, al occidente, el Señor su Dios las arrojará de delante de ustedes y las expulsará. Ustedes poseerán su tierra como el Señor su Dios les ha prometido. Esfuércense, pues, por guardar y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a la derecha ni a la izquierda. No se mezclen con estas naciones que aún quedan entre ustedes, no mencionen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos, ni los sirvan ni los adoren, sino que permanezcan fieles al Señor su Dios, como lo han hecho hasta hoy. El Señor ha expulsado de delante de ustedes grandes y poderosas naciones. Nadie ha podido resistirles hasta hoy. Uno solo de ustedes hace huir a 1000, porque el Señor su Dios pelea por ustedes, como Él lo prometió. Por eso, tengan cuidado de amar al Señor su Dios. Pero si se apartan de Él y se unen al resto de estas naciones, casándose con ellas y mezclándose con ellas, sepan con certeza que el Señor su Dios no continuará expulsándolas de delante de ustedes. Ellas serán para ustedes lazo y trampa, azotes en sus costados y espinas en sus ojos, hasta que perezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Estoy por seguir el camino de todos los hombres, y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha fallado. Todas se han cumplido, ninguna ha fallado. Pero así como se han cumplido todas las buenas promesas del Señor, también el Señor traerá sobre ustedes todas las advertencias hasta destruirlos de esta buena tierra que les ha dado. Si quebrantan el pacto del Señor su Dios y sirven a otros dioses, inclinándose ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes, y pronto desaparecerán de la buena tierra que les ha dado. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, convocó a los ancianos, jefes, jueces y oficiales, y todos se presentaron delante de Dios. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, el Dios de Israel: hace mucho tiempo sus antepasados Terah, padre de Abraham y de Nacor, vivían al otro lado del río Éufrates y servían a otros dioses. Pero yo tomé a su padre Abraham de más allá del río, lo conduje por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di la región montañosa de Ser, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón, y castigué a Egipto con lo que hice allí.
y después los saqué de él. Sus padres llegaron al mar, y los egipcios los persiguieron con carros y jinetes hasta el mar Rojo. Pero ellos clamaron al Señor, y él puso tinieblas entre ustedes y los egipcios. Y hizo que el mar se les viniera encima y los cubriera. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que hice en Egipto. Después habitaron mucho tiempo en el desierto. Los traje a la tierra de los amorreos, que vivían al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ustedes, pero yo los entregué en sus manos, los destruí delante de ustedes. Y ustedes tomaron posesión de su tierra. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó para pelear contra Israel. Envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero no quise escuchar a Balaam. Al contrario, los bendijo, y yo los libré de sus manos. Luego cruzaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los jefes de Jericó pelearon contra ustedes, así como los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, jerjeseos, heveos y jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. Envié avispas delante de ustedes, y ellas los expulsaron a los 2 reyes de los amorreos, sin que su espada ni su arco fueran necesarios. Les di una tierra que no trabajaron, ciudades que no edificaron, y en ellas habitan, comen de viñas y olivares que no plantaron. Entonces Josué dijo al pueblo: ahora teman al Señor y sírvanle con integridad y fidelidad. Desechen los dioses que sus antepasados sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si no les parece bien servir al Señor, elijan hoy a quién servirán, si a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: nunca abandonaremos al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, y hizo grandes señales ante nuestros ojos, nos guardó por todo el camino y entre todos los pueblos por los que pasamos. El Señor expulsó de delante de nosotros a todas esas naciones, y a los amorreos que habitaban la tierra. Por tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Josué dijo al pueblo: no podrán servir al Señor, porque Él es un Dios santo y celoso. No tolerará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se volverá contra ustedes, los destruirá. A pesar de todo el bien que les ha hecho, el pueblo respondió: no, serviremos al Señor. Josué dijo: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han escogido servir al Señor. Y ellos dijeron: somos testigos. Josué añadió: entonces desechen los dioses extranjeros que están entre ustedes y vuelvan su corazón al Señor, el Dios de Israel. Y el pueblo respondió: serviremos al Señor nuestro Dios y obedeceremos su voz. Ese día Josué hizo pacto con el pueblo en Siquem y estableció estatutos y leyes para ellos. Escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó una gran piedra y la erigió bajo la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y Josué dijo a todo el pueblo: esta piedra será testigo contra nosotros porque ha oído todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Será testigo contra ustedes para que no nieguen a su Dios. Después Josué despidió al pueblo, cada uno a su herencia. Pasado algún tiempo, Josué hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que conocían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Los huesos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquem, en la parcela que Jacob había comprado a los hijos de Geme, padre de Siquem, por 100 piezas de plata, y que se convirtió en herencia de los descendientes de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y fue sepultado en Gibea, la ciudad que había sido dada a su hijo Finés. En la región montañosa de Efraín, el libro de Josué es el testimonio vivo de la fidelidad de Dios cumpliendo su palabra, desde las promesas dadas a Abraham hasta cada conquista de Israel. El Señor mostró que sus promesas nunca fallan. Josué, un siervo valiente y obediente, condujo al pueblo de la espera al cumplimiento, de la promesa a la posesión. Aquí comprendemos que la fe que obedece es la fe que conquista. Josué no venció por su fuerza, sino por la presencia constante del Dios que le dijo: no temas, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cada muro que cayó, cada victoria lograda y cada promesa cumplida son testimonio de un Dios que no cambia. Así como Israel cruzó el Jordán para entrar en la tierra prometida, también nosotros debemos cruzar con fe los Jordanes de la vida, confiando en que Dios pelea por nosotros, que el mismo Dios que guió a Josué te guíe en cada paso,
que fortalezca tu fe cuando te enfrentes a los muros y te enseñe a avanzar aun cuando no veas el camino, que su presencia te preceda, te conceda victoria y te dé descanso en tu alma, y que al final de tu camino, como Josué, puedas decir, ninguna de las buenas promesas del Señor dejó de cumplirse. Todas se realizaron. El Señor te bendiga y te haga poseer la tierra que te ha prometido. Amén.